Tito 1:5 en adelante dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Padre nuestro, gracias te damos esta mañana porque abrimos las escrituras, porque venimos, Señor, presentando nuestros corazones con todo el anhelo de escuchar tu voz, de ser enseñados y de aplicar, porque si hoy nos concentramos en el tema del carácter del pastor, esto no es cosa distinta que el carácter de un verdadero cristiano. Todo cristiano debe comportarse de esta manera. Ruego que hoy muevan los corazones, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, y que haya claridad, Señor, de mi parte en esta enseñanza. Tú, Señor, por otro lado, confío, hablas a tu pueblo. En Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, antes de entrar en detalle en estos textos, y cuando digo en detalle no es detalle profundo, sino de manera muy general el carácter del pastor, sí quiero que revisemos algunas cuestiones pertinentes al carácter probado del pastor. Así le he llamado. Estamos hablando del pastor y su carácter. Acá le he puesto el carácter probado del pastor, Tito 1:5 al 9, y el otro texto base sería 1 Timoteo, o es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Tantos datos que tenemos en esos versículos. Ustedes ven una hoja de vida o unos requisitos que debe tener el siervo de Dios, el hombre que Dios llama al ministerio, que honestamente cuando lo leemos uno a uno tenemos que prácticamente, por decirlo así, es una manera de decirlo, latigarnos con estas palabras, porque cuánto de todo lo que está ahí nosotros aún lo trabajamos y estamos esforzándonos, buscando santificación para que nuestro carácter sea el que la escritura demanda. Cuando decimos el carácter probado, acá cuando señalamos el carácter probado, estamos diciendo de que un ministro de Cristo debe tener estos rasgos, debe tener estas características. Esto debe hacer parte de su carácter. No podemos decir de que de manera perfecta, porque precisamente todos estamos en un proceso de santificación, siendo cada vez más parecidos a nuestro Señor, más hechos conformes a la imagen de Cristo, lo que indica que a todo cristiano, aún al pastor más santo de todos, a todo creyente, le falta mucho todavía en su crecimiento cristiano. Todos nos estamos, todos estamos siendo hechos conformes a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. A esa estatura queremos llegar todos nosotros. Ahora, cuando hablamos del carácter probado, precisamente es porque aunque este sea el estándar, que es un estándar bien alto, no quiere decir entonces de que el ministro deba carecer de estas cosas. Debe tener estas cosas el ministro en mayor o en menor medida, pero debe esto hacer parte de su carácter. Ahora, esto en realidad podríamos resumirlo por lo menos de tres maneras, y nos sería muy sencillo verlo de esta forma. Uno, y es que el pastor o el carácter del pastor debe estar enfocado en glorificar a Dios. Creo que lo primordial en el oficio pastoral es la gloria de Dios. Todo pastor debe buscar la gloria de nuestro Dios en todo.
no está para nada bien y es terriblemente pecaminoso de que un hombre le robe la gloria a Dios. Y no solo estoy hablando acá del pastor, ningún creyente debiera robarle la gloria a Dios. Las motivaciones que tiene cada creyente para actuar en su vida cristiana no debieran ser el ser alabado por otros, el ser reconocido por otros, sino que debiera ser enteramente la gloria de nuestro Dios. Todo pastor que ha entregado su vida para el servicio a Dios y todo lo que hace es buscando la gloria de Dios, podríamos considerar de que tiene el carácter aprobado para ser un ministro de Cristo. Tan solo eso, buscar la gloria de nuestro Dios. Tan solo eso señalaría que este hombre tiene el carácter para ser un ministro de Cristo. Pero añadimos a esto de que en este oficio pastoral y en este carácter del pastor está bien involucrado su profundo anhelo y deseo por salvar almas. Sabemos, si lo digo salvar almas, no es que el pastor las salve, en realidad ustedes saben que no es así. Me refiero a que el pastor tiene un profundo llamado por las almas, por compartir el evangelio, por hablar a otros, por llamar a los perdidos a arrepentimiento. Eso está en el carácter del pastor, eso hace parte de su carácter, pero no solo eso, además el pastor tiene un profundo llamado a edificar la iglesia de Cristo. Tres cosas que deben estar presentes en el carácter del pastor. Uno, la gloria de Dios en todo lo que hace. Él, él debe menguar para que nuestro Señor crezca. Todo lo que él hace debe estar enfocado en honrar a Dios y en nada honrarse a sí mismo. Dos, buscar a los perdidos, amar las almas, predicar el evangelio. Tres, su anhelo y su trabajo arduo por edificar a la iglesia de Cristo. Honrar a Cristo, llamar a los perdidos, edificar a los salvos o a las ovejas de nuestro Señor. De otra manera podríamos decirlo, de que el pastor debe conocer el evangelio, debe conocer la palabra de Dios. Eso hace parte de su carácter, debe ser un hombre de la palabra. Su carácter debe estar sujeto a la escritura. Su vida debe ser sujeta a la palabra de Dios. Pero para vivir en la palabra de Dios, ¿cuánto se requiere conocerla? Ningún hombre puede hablar de Cristo si no conoce a Cristo. Ningún hombre puede enseñar lo que no conoce. Un pastor está en la obligación y en la responsabilidad de estudiar las escrituras y enseñar las escrituras. Él debe conocer el evangelio. Eso hace parte de su carácter. Es un hombre que conoce profundamente las escrituras. Cuando digo profundamente las escrituras, seguramente lo hacemos en el sentido de que debe ser un hombre que conoce la palabra de Dios tanto más que la iglesia a la que está enseñando. Precisamente él está en ese lugar para compartir, para enseñar y para predicar las escrituras, para amonestar, para exhortar con las escrituras. Él debe entonces conocer el evangelio, pero no solo debe conocer el evangelio, debe sentir pasión por el evangelio, debe estar convencido de que esas verdades son ciertas, debe vivir esas verdades. Un pastor debe conocer el evangelio, sentir pasión por ese evangelio, pero debe vivir el evangelio. Ahí tenemos el carácter del pastor. Ese es el carácter de un hombre de Dios, un hombre que conoce las escrituras, un hombre que es apasionado por las escrituras y un hombre que vive las escrituras. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 señalan que yo no puedo decir que le conozco si no ando como él anduvo. El que dice yo le conozco, pero no vive como él anduvo, no permanece en la palabra de Dios, el tal es un mentiroso. Él no está en la verdad. Dice así este texto,
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Ahora añade acá, el que dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Ahora, si se dan cuenta, este texto no está dirigido únicamente a los pastores, de hecho está dirigido a la iglesia. En otras palabras, lo que hemos venido diciendo acerca del oficio pastoral es algo que debe estar impreso en todo cristiano. No es que hay unos requisitos para ser pastor y otros requisitos para ser cristiano. Los requisitos o los rasgos o el carácter de todo cristiano es el carácter que también debe tener el pastor. Solo que se supone que el pastor ha avanzado y ha crecido mucho más en estas cosas. Y por eso Dios le ha puesto para gobernar a la iglesia, para apacentar a sus ovejas. Pero desde lo anterior hasta acá, todo cristiano debe buscar la gloria de Dios, debe amar las almas perdidas y predicarles el evangelio y debe estar buscando la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. De la misma manera, todo cristiano debe conocer las escrituras, debe sentir pasión por el evangelio y debe vivir el evangelio. Quiere decir de que si nos concentramos hoy en el carácter del pastor, no solo miremos a los pastores, miremos su familia, miremos su carácter sin mirarnos a nosotros mismos. Esto le corresponde a toda la iglesia de Cristo nuestro Señor. Ahora, acá tengo los dos pasajes que nos hablan del carácter del pastor. Sí es mucho texto para una diapositiva, pero quería que los comparáramos los dos antes de ir a explicar varias cosas. Como lo están viendo, quiero que revisemos de manera rápida varias cosas. Hay unas palabras que están señaladas, subrayadas, como corrigieses, apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel y exhortar. Esas palabras las encontramos subrayadas porque es parte de lo que debe hacer el pastor. Pero en cuanto a su carácter por colores, fíjense que en Timoteo nos dice en el versículo 2 que debe ser irreprensible. En el 6 de Tito dice irreprensible, nuevamente lo repite en el 7 irreprensible y añade como administrador de Dios, ya no solo en su carácter, sino en su labor administrativa, lo que señala de que el pastor también es un administrador de los bienes de la iglesia de Cristo. Y también abajo señala buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio de los de afuera es que es irreprensible también para las personas que están fuera de la iglesia. El pastor John ya nos había hablado un poco acerca de ello, de que el llamado es algo que se anhela, dice acá, es algo interno. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Qué bueno que alguien anhele obispado, qué bueno eso. Pero no solo se requiere ese llamado interno, sino que además debe ser confirmado por otros ministros, por la iglesia de Cristo, y aún esta persona debe tener buen testimonio para los de afuera. Eso señala su irreprensibilidad. Resaltamos marido de una sola mujer, aparece exacto en los dos textos. Tenemos también que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ya vamos a aclarar esas cuestiones. Acá lo señala como que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Así se deben interpretar estos dos textos. También tenemos acá que se nos habla de no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Y acá también se nos dice lo mismo, no codicioso de ganancias deshonestas. Acá nos habla de manera particular de la avaricia, le añade este tema. Ahora, en azul encontramos lo que no debe hacer en los dos textos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Acá dice no dado al vino, no pendenciero. Acá señalé no avaro en otro color porque lo teníamos con no codicioso de ganancias deshonestas. Y en este color señalamos lo que sí debe hacer. En este color verde aguamarina, no sé, algo así. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Acá dice, sino amable, apacible,
arriba, sobrio, prudente, decoroso y hospedador. Entonces, estamos señalando las relaciones que hay en el texto. Hay cosas que tiene uno que el otro no. Por ejemplo, acá se nos va a decir en Timoteo que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Acá no nos señala de esta característica, pero ya lo ha dicho. No puede ser un neófito, el neófito puede envanecerse y seguramente acá también lo vemos presente en que el hombre de Dios debe corregir a lo deficiente y eso requiere carácter y madurez, debe retener la palabra de Dios y exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito muestra en toda la epístola un pastor que tiene carácter y que se planta fuerte ante los falsos maestros. Seguramente cosa que no es fácil para un neófito o un principiante. Ya estaremos hablando un poco más en detalle de esto. Ahora, señalamos dos similitudes acá también, que en los dos textos se nos dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Necesario que el obispo sea irreprensible. En el versículo 2 en Timoteo y en el versículo 7 en Tito. Necesario, escuchen, es necesario, es una necesidad, no puede ser de otra manera. El obispo debe ser irreprensible. Ya habiendo hecho una comparación de estos dos versos, quiero que en el tiempo que resta, ahora sí, no vayan ustedes a cerrar sus Biblias, si quieren tomen ni una foto a la pantalla ahí porque voy a dejar de compartir ya para poder hablar de manera particular de estas cosas. Sin antes citar dos textos más que nos van a hablar acerca del carácter del pastor. Dos textos aparte de 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 y que se relacionan con estos. Quiero que ustedes abran también sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escuchen el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Importante, el pastor entiende de que las ovejas no son suyas, es la grey de Dios. Añade, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, voluntariamente, y creo que este voluntariamente nos recuerda este anhelo y este deseo que hay en el hombre de Dios de hacer la obra del ministerio. Él tiene la voluntad de hacerlo, él quiere hacerlo y no por fuerza. Dice el texto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Acá nos añade no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nosotros podríamos pensar acá que cuando dice que no por ganancia deshonesta, acá estaríamos señalando no codicioso de ganancias deshonestas, pero resulta que no es precisamente lo que nos está diciendo Pedro, sino que Pedro nos está enseñando que todo aquel que se ha involucrado en el ministerio y no lo está haciendo voluntariamente, sino por fuerza, no con ánimo pronto, está siendo un deshonesto. Estaría siendo un asalariado, por decirlo de esa manera. Cuando yo no apaciento a la iglesia del Señor con un ánimo pronto, con las escrituras como se me demanda, no con la motivación correcta, estoy siendo deshonesto. Ahora, se añade acá en el versículo 3 de Primera de Pedro 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Quería llegar hasta ahí, siendo ejemplos de la grey. Recuerden que nuestro modelo es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Pero los ministros de Cristo son ejemplo de la grey. Pablo a Tito también le dice lo mismo en el capítulo 2, que debe ser ejemplo de los creyentes en conducta y en palabra también.
en las dos cosas, en su manera de vida y en su enseñanza recta de la palabra de Dios. Los pastores son ejemplo de la grey, precisamente porque ellos han avanzado mucho más en su santificación. Se supone de que llevan muchos más años avanzando en ello. No son neófitos, tal vez no tenga que ver con años, sino que tiene que ver con una experiencia probada, sino que tiene que ver con una santificación que ha sido bien desarrollada. Como se supone de que el pastor tiene todas estas características y que los cristianos vienen o las ovejas van detrás de su pastor, ellas van viendo a su pastor y tomando ejemplo de él, de su vida. No porque el pastor sea el modelo es Cristo, a quien debemos imitar es a Cristo, pero en nada se quita de que las ovejas toman ejemplo de sus pastores y que los pastores, como han acoplado su carácter al de Cristo, pueden ser vistos como un ejemplo de la grey o del pueblo de Dios. En el texto de Hechos, capítulo 20, que es el otro texto que señala algunas cuestiones acerca del carácter del pastor, se nos habla de que Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia y señala que acá lo siguiente: cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Fíjense, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, lo que señala de que Pablo había sido ejemplo para los pastores de Éfeso a quienes había llamado para conversar con ellos, para despedirse de ellos. Ejemplo, sirviendo al Señor con humildad, ya vamos a hablar un poco de eso también, sirviendo con humildad y con muchas lágrimas, dos cosas, con humildad y con muchas lágrimas. Recordamos esta palabra de lágrimas precisamente, porque si vamos nosotros a este texto de Timoteo, 2 Timoteo 2:24, acá se nos dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y nos recuerda que debe ser sufrido. Seguramente una de las razones por las que también se nos dice que no debe ser un neófito, porque el neófito, el principiante o el inmaduro, es una persona susceptible a cualquier tipo de cosas. Cualquier comentario lo destruye, cualquier comentario lo hace volver atrás. Cualquier comentario precisamente lo desmorona, porque de pronto el neófito no está buscando la gloria de Dios, sino que está buscando su propia gloria. Por eso este texto nos lo señala así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es el problema del neófito, del principiante? Que puede llegar a envanecerse, puede llegar a elevarse. Precisamente si se envanece es porque no está buscando la gloria de Dios, o puede perderse en ello. Es un principiante hasta ahora, es un infante, por decirlo de esa manera. Creo que una y otra vez hemos hablado con los pastores y el pastor John nos ha exhortado a eso, a no ser susceptibles ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. El pastor debe ser un hombre sufrido, un hombre que tiene que pasar por muchas lágrimas, por muchas pruebas, y que debe mantener su carácter firme, incólume, que no se derrumbe ante las circunstancias. ¿Se imaginan ustedes si sus pastores se derrumbaran por todo? ¿Se sintieran por cualquier comentario? Un pastor neófito, después de los comentarios de la iglesia, de los hermanos, de alguno que no está cómodo con su ministerio, alguien que no le gustó el haber sido amonestado, y habla acerca del pastor, o señala al pastor, o ataca al pastor, o no se deja corregir, un neófito seguramente fácil, muy fácil, se va a derrumbar, va a volver atrás. Mediten acerca de su propio carácter, a ver si cuando nos enfrentamos a la prueba, a la dificultad, cuando tenemos que soportar a otros, no sentimos desánimo, y eso hace de que no haya en nosotros tanto deseo de buscar al Señor, de ir a la iglesia, de congregarnos.
Eso les suele pasar a los creyentes. ¿Se imaginan ustedes si sus pastores fueran aún infantes, susceptibles a cualquier tipo de cosas? Por cualquier situación estarían entregando el ministerio, estarían abandonando a las ovejas, estarían dejándolas a la intemperie para que sean devoradas por lobos. Estarían corriendo a lamentarse y a preguntar por qué les ha tocado esto o aquello, por qué han tenido que sufrir aquellas o estas pruebas. Al final, el pastor sabe que al seguir a Cristo y al trabajar para Cristo, está sacrificando mucho de su propia vida, que no hará cosas que otros hacen, que no vivirá como otros viven y que seguramente su familia no tendrá lo que otros tienen. Lo ha sacrificado todo por Cristo. Un neófito se derrumba fácilmente o se eleva también con facilidad. En este texto se nos señalan varias cosas que seguramente Leonel, cuando nos esté hablando acerca del mensaje del pastor, nos señalará: el anunciar, el enseñar, el arrepentimiento que se debe instar a todo el pueblo, que no se rehuya a anunciar todo el consejo de Dios. Acá hablamos de que el pastor debe apacentar, velar y amonestar con lágrimas a cada uno. Son 4 textos que sería bien importante que la iglesia de Cristo le dedique el tiempo necesario para leer. 1, mis hermanos, primero, el texto de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segundo, el texto de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Tercero, el texto de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, primeros versículos. Y el texto de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo llama a los pastores. Ahora, para concentrarnos un poco en el carácter del pastor, miremos estos requisitos familiares. Primero, revisemos los requisitos familiares que tienen que ver con su carácter. Precisamente se demandan algunas cuestiones de su familia, pero tienen que ver con su carácter, porque si no tuviera un carácter probado, seguramente estaría evidenciando no poder gobernar la iglesia de Cristo. No pierdan su vista de Tito, capítulo 1, y el texto de primera Timoteo 3, 1 al 7. De estos 2 textos estamos hablando. Entonces, en cuanto a irreprensible, que aparece en el versículo 6 en Tito, el anciano debe ser irreprensible en su vida matrimonial, en su vida social, en su trabajo, en su vida espiritual. Esta palabra tiene que ver con no ser acusado de algo, no ser llamado a rendir cuentas. Además que el ser irreprensible es el compendio o la síntesis de todos los demás requisitos para el anciano. Ustedes vieron la pantalla con los 2 textos llenos de colores. Todos esos se pueden resumir en esta palabra: ser irreprensible. En los 2 textos dice que sea irreprensible. Las escrituras nos muestran el ser irreprensible como fruto de la obra de Dios en la vida de todos los creyentes. Sin embargo, se recalca en el ministro la palabra por el simple hecho de que el ministro debe ser el ejemplo de todos los creyentes. Ahora, en segunda medida tenemos que él debe ser marido de una sola mujer. Si ustedes revisan en los 2 textos, aparecen en el versículo 6 de Tito y en el versículo 2 de primera a Timoteo. Aclaramos que es ser marido de una sola mujer. Este requisito no afirma que el ministro tenga que ser un hombre casado y tampoco desaprueba a un soltero para la obra del ministerio. Aclaramos primero eso. Solo que se supone que debe estar casado a causa de su madurez emocional, física y espiritual. Además que se hace importante que el ministro sea aún ejemplo y autoridad en su vida familiar para todos los creyentes y que su experiencia en el tema lo muestre aprobado para gobernar y cuidar la iglesia del Señor. Piensen de que yo no podría aconsejar a otro a profundidad y con experiencia probada
acerca de la vida matrimonial si yo no estoy casado? Claro que puedo tomar las escrituras y mirar todos los principios que la Biblia nos presta para poder vivir la vida matrimonial, pero recuerden de que entre comprender las verdades de la escritura y vivirlas hay una brecha muy grande. Yo creo que todos lo han experimentado. Entendemos las escrituras, ahora aplíquelas y vívalas. Y nos damos cuenta la brecha que hay entre entender lo que dice el texto y tener que vivirlo. Es a veces fácil hablar del matrimonio de acuerdo a lo que dice la escritura, pero aplíquelo todo en su vida matrimonial con su esposa y con sus hijos. Y resulta no ser tan fácil, ¿verdad? Por eso, el que el pastor sea un hombre casado, tenga sus hijos y gobierne bien su casa, es un requisito que señala en él su madurez cristiana, que señala su irreprensibilidad y que le da autoridad, no solo conferidas por las escrituras, sino porque la iglesia evidencia en su propia vida y en su familia la obra del Espíritu Santo y el buen gobierno de este hombre. Fíjese que en el texto que habíamos señalado, dice marido de una sola mujer y habla de sus hijos. Y en el texto de Timoteo, en el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es una pregunta que se señala acá. Ahora, como la premisa acá es que sea marido de una sola mujer, que es lo que estamos aclarando, y estábamos diciendo de que esto no desaprueba a alguien que no esté casado, pero que podemos decir que es un requisito que le da al ministro mucha más autoridad porque se puede ver en su propia familia la obra del Espíritu Santo y cómo este hombre gobierna a su familia. Si ha logrado gobernar a su familia, creo de que eso señala también de que puede gobernar al pueblo de Dios. Pero repito, eso no descalifica a un hombre soltero de ninguna manera. Ahora, en cuanto a la expresión marido de una mujer, de una sola mujer, hay que aclarar que nos habla de la fidelidad del anciano a su única esposa, a su única mujer. El sentido de este requisito está dirigido a la pureza del ministro. Ojo, atentos a eso, porque de pronto alguien puede estar pensando que alguien enviudó y como se casó de nuevo, ya ha tenido dos esposas, por lo tanto no puede ser ministro. O alguien puede estar pensando de que alguien llegó a la iglesia y ya estaba divorciado. Cuando llegó a la iglesia, conoció a una mujer, se casó, demás, y resulta que termina siendo un hombre que predica el evangelio y por su pasado allá en el mundo le señalamos y le impedimos ejercer ministerio. Bueno, mediten en una cosa, de que el texto en realidad acá no nos está hablando de eso, sino que nos está señalando la pureza del ministro. Escuchen, la vida pura moralmente del ministro. Es un hombre fiel a su esposa. A eso refiere. Ahora, en ese mismo requisito de los hijos creyentes, no disolutos y rebeldes, ahí hay una dificultad en Tito. Si ustedes revisan, ahí dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. En el otro texto dice de que sus hijos estén en sujeción. A eso es lo que refiere en el otro texto, de que sus hijos estén en sujeción. Alguien por Tito podría pensar de que todos los hijos de los pastores deben ser creyentes y no es lo que está enseñando el texto. Claro que todos nosotros queremos que nuestros hijos vengan en la fe, no solo los pastores. Yo sé que ustedes también, todo hermano quiere o todo creyente quiere de que sus hijos también vengan a la fe. Pero el texto en realidad no nos está señalando de que los hijos del pastor deben ser creyentes. Cuando dice tenga hijos creyentes, seguramente estamos acá apuntando a una traducción que si bien no es errada, se puede prestar a malinterpretaciones. Muchos lo han interpretado de esa manera. Si los hijos del pastor en realidad tuvieran que ser creyentes, estaríamos presentando varios problemas. Escúchenme. Lo primero sería hablar de creyentes desde qué edad. Por ejemplo, yo tengo dos hijos pequeños y seguramente no han nacido de nuevo. Por lo tanto, yo estaría descalificado para el ministerio. O aquel que le nace un hijo, como a todos nos nacen hijos depravados, en corrupción radical, por lo tanto a todo pastor que le naciera un hijo, entonces se le debiera de poner del ministerio porque tiene un hijo que no es creyente.
Entonces, de pronto alguien dice, no, no, pongámosle edad, eso debe ser ya cuando el niño es un adolescente. ¿Y dónde está ese parámetro en la escritura? En ningún lado, ¿verdad? Quiere decir que tenemos una dificultad, estaríamos estableciendo parámetros subjetivos. Eso nos muestra de que no es de lo que nos está hablando el texto. La segunda complicación es que todo pastor que tenga un hijo aún no convertido estaría ipso facto descalificado para el ministerio, y seguramente esto haría que muchos pastores en la historia de la iglesia hubieran sido o fueran descalificados. Y no es precisamente eso lo que está señalando el texto. La tercera complicación es que si creemos que la salvación es del Señor, como dice la Escritura, ¿qué puede hacer un pastor para convertir el corazón de sus hijos si Dios no ha iniciado la obra en ellos? ¿Puede alguno de ustedes, mis hermanos, convertir el corazón de sus hijos? ¿Puede cualquier hombre, cualquier ser humano convertir el corazón de otro? Claro que no, ¿verdad? Eso es una obra de Dios. Por lo tanto, el texto seguro que no está señalando de que debe tener hijos creyentes, porque eso no es potestativo del pastor. Si fuera potestad mía, mis hijos serían creyentes, ya estarían convertidos, pero resulta que yo no puedo convertir mis hijos, ningún pastor puede convertir a sus hijos. Otra complicación es si en todas las iglesias tenemos hermanos con hijos inconversos o no creyentes, así estos hayan sido los mejores padres, ¿por qué debemos pensar que algo similar no puede ocurrir dentro de una familia pastoral? Hombres y mujeres que se han dedicado a ser buenos padres, excelentes padres, enseñar la palabra de Dios desde niños, modelar la palabra de Dios, y sin embargo sus hijos no vienen a la fe. Por último, no hay textos en la escritura que respalden esta interpretación, y con un solo texto que parece decir de que sus hijos tienen que ser creyentes, no podemos construir en realidad una doctrina. Cuando miramos otras versiones de la escritura, por ejemplo, la de 1602 o la versión de 1909 o la Reina Valera Gómez, no lo traduce como hijos creyentes, sino como hijos dignos de confianza. Y es una mejor traducción, porque evita la confusión. No que esta traducción sea errada, no, pero puede prestarse para la confusión de alguien hiperliteralista que toma el texto y dice definitivamente si un pastor no tiene todos sus hijos creyentes no puede ser pastor. No, no, es una interpretación errada. Estas traducciones de 1602 y de 1909 me parecen mejores en este sentido. Dice hijos dignos de confianza, o como dijera Timoteo, hijos que se sujetan a sus padres. En relación a que no estén acusados de disolución, se habla de que estos hijos no estén acusados de disolución, es que no sean ellos culpados de, digámoslo, despilfarro, prodigalidad, de extravagancia, de vivir como el hijo pródigo, desenfrenado, libertinos y sin control. A eso se refiere. De hecho, cuando hablamos de dignos de confianza, estamos hablando de muchachos que no son desenfrenados o entregados al libertinaje o la insurrección, que si viven en mi casa, son gobernados por mí. Tengo el gobierno de mi casa y aunque no sean creyentes, ellos no viven como quieren bajo mi autoridad. No pueden vivir como quieren bajo mi autoridad y, como dicen por ahí, bajo mi techo. Esto nos lleva a nosotros a meditar en realidad en todos nuestros hijos, no solo en los de los pastores, sino que todo creyente, además de cumplir su trabajo fielmente, de enseñar las escrituras, de hacer devocional con sus hijos, de estar muy dedicados a su familia, en realidad esto no es solo del pastor, todos debemos gobernar bien nuestras casas. Hombres, todos debemos gobernar bien nuestras casas, sea ministro o no lo sea. Todos debemos gobernar bien nuestra casa, todos debemos tener nuestra única esposa y ser fieles a nuestra única esposa, y todos que los que tenemos hijos debemos tener hijos fieles o que no se levantan contra la autoridad, que nos obedecen, aunque no sean creyentes. A eso se refiere este pasaje. Debemos recordar la importancia del ministerio pastoral en la iglesia de Cristo. La falta de ministros en la iglesia local muestra ya una obra inconclusa y seguramente con problemas. Fíjense que lo que quería Pablo de Tito era que corrigiera problemas. Piensen ahora en un padre de familia que no está en su casa porque está ocupado de otras cosas. Bueno, podría pasar lo que estaba pasando en la iglesia de Creta, que habían deficiencias porque él no estaba ahí.
Esto señala de que el pastor debe dedicar buen tiempo a su esposa y a sus hijos. Porque si no dedica el tiempo necesario, así como ocurrió en Creta, donde no habían pastores que gobernaran, la iglesia había entrado en terribles desórdenes, asimismo en la casa, donde no hay una cabeza, donde no hay un hombre bien puesto que gobierna su familia, su esposa, sus hijos, en esa casa se pueden presentar las mismas situaciones que podían estar pasando en Creta. El gobernar nuestras casas tiene relación también con gobernar la iglesia. Pero lo que señala que estamos aprobados para gobernar la iglesia precisamente es el buen gobierno que hay en casa. Y si no tenemos hijos creyentes, por lo menos estos obedecen y se sujetan a la autoridad de su padre. Cosa que, reitero, no es solo para los ministros. Todos debemos ser irreprensibles, todos debemos ser fieles a nuestra pareja y todos debemos someter a nuestros hijos a obediencia. En cuanto a ser irreprensibles, recuerden, no es solo un requisito para ancianos. En cuanto a los diáconos, también se les pide que sean irreprensibles. Y en cuanto a todo cristiano, todos estamos siendo transformados de acuerdo a la imagen de la gloria de Cristo, según a los Corintios 3:18. Quiere decir de que todos debemos vivir de manera irreprensible. Si buscamos pastores puros moralmente, debemos ser también ovejas puras moralmente. Es decir, o más bien digamos que es cierto que no podemos tener un ministro viviendo en inmoralidad, no podemos tener uno de nuestros pastores viviendo de manera disoluta. Un hombre así no es apto para el ministerio. Pero ¿por qué deberíamos tener en medio de nosotros ovejas viviendo inmoralmente? ¿No deberían también ser llamadas a cuentas? Si nuestros ministros o futuros pastores deben ser evaluados por la palabra de esta manera, busquemos tener también una iglesia apartada de inmoralidad. Nunca, ningún hermano o hermana está avalado para la infidelidad o para vivir impuramente, porque eso lo prohíben las escrituras. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y este texto no es únicamente para los pastores, es para toda la iglesia. Una cosa más acá, veo que todavía tengo algún tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Entendamos también que los hijos de los pastores no son pastorcitos, no son pequeños santos. Ellos son como todos los niños y se encuentran en su niñez y adolescencia como la mayoría o como todos los demás jóvenes, en su depravación total, en incapacidad radical para venir a Dios y que necesitan también la obra especial del Espíritu Santo para nacer de nuevo. ¿Por qué exigir más a los hijos de los pastores que a los hijos propios? Luego creemos que ellos serán regenerados por su padre pastor, ¿cierto que no? Por lo tanto, como a todos los demás jóvenes de nuestra iglesia, pongámoslos en oración para que Dios trate con ellos. Oremos por los hijos de todos nuestros hermanos, por los hijos de nuestros pastores. Roguemos por ellos, roguemos a diario por las familias pastorales, para que Dios guarde sus corazones, para que les ayude en su crecimiento cristiano. Es nuestra responsabilidad como ovejas orar por nuestros pastores. Ahora, hay un dato acá importante acerca del carácter del pastor y es que él debe ser, ya saliendo de su parte familiar y pasando a una cuestión más personal interna, dice que no debe ser un hombre soberbio, no soberbio. Atentos a eso, no un hombre soberbio. En el versículo 7, ahí de Tito, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Esa palabra no soberbio en realidad refiere a un autocomplaciente. El significado de soberbio es autocomplaciente. Un hedonista, uno que vive controlado por su propio interés sin tener en cuenta la opinión de los demás. Ese no puede ser un ministro de Cristo, uno que no tiene en cuenta la opinión de los demás, uno que sobrevalora de tal manera su determinación que las determinaciones de los demás no importan. Ese es un soberbio. Pero recuerden, si buscamos que nuestro pastor no sea soberbio, a ningún creyente le queda bien la soberbia y a ningún creyente se le aprueba la soberbia.
todos los creyentes deben alejarse de las soberbias y buscar humildad, buscar humillación. En cuanto a la soberbia, podemos decir que es aquel carácter del que no quiere asociarse con nadie, el que no quiere trabajar con nadie. Eso es soberbia. Así lo enseñaban los antiguos. Aquel que no se asocia con nadie es un soberbio. El que regula su vida sin tener en cuenta los aportes de los demás o los consejos de los demás o desprecia las voces de los demás, ese es un soberbio. El que es insoportable con los de su propia cultura, así lo decía Eurípides, es un soberbio, el que no puede soportar a otros. Estamos en comunidad, no soportar a los creyentes o no soportar a mis hermanos es soberbio. Otro escritor antiguo decía acerca de la soberbia que se compone o se componía en partes iguales de presunción, arrogancia y desprecio. La presunción le hacía tener una opinión demasiado alta de sí, el desprecio ser mezquino para el juicio de los demás y la arrogancia actuar en consecuencia con ello. Incluso en otros ámbitos, en la política se llegó a decir de que un hombre soberbio no debía gobernar, que esa característica era fatal para un hombre que debía gobernar personas libres. ¿Piensan ustedes cómo ha de ser en un anciano o un pastor de la iglesia de Cristo? Incluso en 2 de Pedro, capítulo 2, 10, mis hermanos, se dice que los falsos maestros son soberbios, son contumaces. Ese es un carácter de falso maestro. Eso nos debiera incluso llevar a pensar de que si buscamos de que nuestro pastor no sea un hombre soberbio, recordemos que la soberbia es típica de los falsos maestros. Por lo tanto, ningún cristiano debiera vivir en soberbias. Esta es una característica de los hombres de los últimos tiempos dentro de la iglesia. Así dice 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Y fíjese que acá está hablando ya de hombres dentro de la iglesia. La soberbia no queda a ningún cristiano. Lo que quiero que vean acá es que aunque todas estas son características del ministro, del carácter probado de un ministro, con todo, son virtudes que todos los cristianos deben desarrollar en su vida cristiana. Antes de mirar a otro, debiera mirarme a mí mismo. Hoy les invito a que miren sus propias vidas en relación a estas cosas. ¿Queremos pastores irreprensibles, fieles, que gobiernan bien sus casas, que no son soberbios, que no son iracundos? ¿Se ha mirado usted mismo como creyente también? ¿Qué de su vida en el trabajo? ¿Qué de su vida en casa? ¿Qué de su vida en todo lo que hace? ¿Es irreprensible? ¿Gobierna bien su casa? ¿Es fiel para con su pareja? ¿Gobierna bien a sus hijos? ¿Es usted una persona humilde, que no es soberbia, que no está enaltecido, que no busca el bien para sí mismo? Se nos añade también ahí de que no debe ser un iracundo, no soberbio, no iracundo. Es decir, el hombre que sea establecido como pastor de una iglesia debe ser un hombre no propenso a la ira. A eso se refiere con no iracundo. No un hombre que es propenso a la ira, que se enoja con facilidad. Hay dos palabras acá para referirse en las escrituras, para referirse a la ira. Y una tiene que ver con aquel texto, por ejemplo, que dice, airaos, pero no pequéis, que habla de un enojo que se puede presentar en una situación de momento, pero que pasa con rapidez. Pero la palabra que es usada acá para el pastor que no sea iracundo es una palabra que refiere a una ira. En realidad la palabra es una ira inveterada, o sea, una ira que es continua, una ira que no pasa. Es decir, es una ira que está de continuo en una persona, que envejece con la persona, que no se disipa rápidamente, sino que permanece todo el tiempo. Esto no quiere decir de que el pastor no puede enojarse un día, sino que no debiera estar enojado todo el tiempo, que es distinto. Cualquier hombre en cualquier momento puede airarse y el Señor le demanda no peque, airaos pero no pequéis.
Eso es una emoción hasta muy humana. Pero ¿qué hacemos con la ira nosotros en nuestras vidas cristianas? Es una ira de momento que se puede presentar por cualquier situación, pero de inmediato pensamos, reflexionamos en la palabra de Dios, controlamos nuestro carácter, o es aquella ira que está de continuo presente en la vida de un creyente. Esta palabra la usa Pablo para referirse a la ira que se apodera de una persona y no desaparece de manera de repente, sino que está ahí abrigadita, se mantiene caliente, está de continuo en la persona. Un momento de rabia es desagradable, pero esta ira de larga vida, mantenida con propósito, es mucho peor en realidad. Esta característica negativa es presentada de manera similar ahí en 1 Timoteo 3:3. En 1 Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Fíjense, no pendenciero, lo señala ahí. Ahora, en cuanto a no dado al vino, alguien me dijo hace unos días que la única diferencia entre los requisitos del anciano y del diácono es que el diácono podía tomar un poquito más de vino. Así fue, no recuerdo quién fue el que me dijo esto, que el diácono podía tomar un poquito más de vino, que era la diferencia entre los dos. Bueno, acá la palabra usada para no dado al vino, más bien nos está hablando de una persona que no está dominado o controlado por ese tipo de excesos, es decir, no es un borracho. El hombre que quiera ser un anciano en la iglesia de Dios debe ser apartado de estas cosas, no puede ser dominado por el licor como no puede ser dominado por ninguna otra pasión. Un hombre de Dios debe ser un hombre dominado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios y no por sus propias pasiones. Ahora, fíjense que esto no puede ser aplicado únicamente al pastor. Dígame a quién se le permite ser dominado por sus pasiones. ¿A qué cristiano le es permitido vivir en cualquiera de sus pasiones o ser controlado por cualquiera de ellas? A la final no es el pastor, no, es una oveja, ese sí puede. No, de ninguna manera. No quiere decir el texto que no pueda tomar una copa de vino nunca, porque el significado de esta palabra más bien refiere al exceso y a la falta de control, y no a ser un abstemio. Claro que esto no está abriendo la puerta también para que se viva desordenadamente. Precisamente el texto nos señala de exceso y falta de control. En Tito, precisamente al terminar, el versículo 8 dice que debe ser dueño de sí mismo, después de hablar de todas las cosas que no debe hacer y las que sí debe hacer. Dueño de sí mismo es que tiene un carácter templado, que tiene un carácter dominado, que se puede controlar a sí mismo, que tiene sus pasiones bajo control, que está gobernado por la palabra de Dios. Digámoslo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en su vida, de tal manera que es controlado por el Espíritu y no controlado por sus pasiones o apetitos. A ningún cristiano le es permitido ser controlado por sus apetitos. Estoy viendo que se me están acabando el tiempo, yo también ya estoy acabando. Se señala que no sea pendenciero en los dos textos, no pendenciero en el versículo 3 en Timoteo, y de la misma manera se nos señala en el versículo 7 en Tito. No pendenciero literalmente quiere decir no golpeador y no dispuesto a irse a las manos. Resulta de que en la iglesia primitiva algunos pastores castigaban o disciplinaban a los hermanos que no obedecían, los castigaban a la fuerza. Tal vez ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que algunos de los hombres de Dios llegaron incluso a maltratar al pueblo en el sentido de, por ejemplo, arrancarles la barba y reprimirles o castigarles aún de manera física por sus desórdenes. En la iglesia primitiva parece que hubo varios pastores también que golpeaban a los creyentes cuando no obedecían. De tal manera que algunos pastores de la antigüedad dijeron algo así como esto: no debe golpear a ninguno que sea discípulo de aquel de Cristo que cuando le golpeaban no devolvía con golpes. O curiosamente, los cánones apostólicos decían: ordenamos que el obispo que golpea a un creyente descarriado sea depuesto. Sé de que, honestamente, a veces dan ganas de jalar orejas. Sé de que a los pastores a veces les dieran ganas de sacar y dar un coscorrón a ver si de pronto despiertan.
Dan ganas. Así lo hicieron algunos escribas en el Antiguo Testamento. De pronto eso les hace despertar, pero esta palabra acá, no pendenciero, precisamente señala o restringe esa facultad de que un pastor pueda corregir físicamente a los cristianos, a los creyentes. No debiera irse a las manos, no debiera ser ese tipo de disciplina la que debiera ejecutar. Y por último, mis hermanos, termino con la parte de no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Estamos mirando de manera muy general el carácter personal del pastor, el carácter familiar y esta cuestión de las ganancias deshonestas que es señalado en los dos textos de Tito y Timoteo. La palabra para no ganancias deshonestas describe a una persona a la que no le importa cómo hacer dinero con tal de hacerlo. Resulta que, por ejemplo, en Tito estamos hablando de un pastor que ha llegado a una isla que se le llama Creta, donde las personas son deshonestas y vivían de manera desordenada. Imagínense que escritores antiguos decían de que los cretenses eran dados a hacer dinero de maneras reprochables y codiciosas, que entre los cretenses no se le ponía mala cara de ninguna manera a hacer negocios sucios con tal que diera dinero. También se dice de los cretenses que a causa de su avaricia innata vivían en un perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles, y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos que los falsos de Creta. Así se les llamaban a los cretenses en aquella época. Estoy señalando algunas citas de la antigüedad. Otro autor acerca de los cretenses, donde estaba Tito, dice que apreciaban tanto el dinero que su posición se consideraba no solo necesaria, sino altamente acreditada. Y de hecho, la avaricia y la codicia son tan naturales del suelo de Creta que son el único pueblo en el mundo, escuchen, el único pueblo del mundo entre los cuales es sin tacha hacer dinero de cualquier forma. Quiere decir de que la isla de Creta y los hermanos de Creta estaban en medio de una ciudad deshonesta y de malos negocios. Y aún dentro de la iglesia se habían filtrado falsos maestros, y eso es característico de los falsos maestros: buscar lucro, buscar ganancias deshonestas a través de la fe. Y este no es el carácter de un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo debe ser uno que enseña, apacienta, exhorta, anima, pero no lo hace buscando un lucro personal. Los ancianos son exhortados a pastorear no por ganancia deshonesta, primera de Pedro 5:2. Los ancianos o pastores no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Solo los falsos maestros buscan ganancias deshonestas. Solo los corruptos toman la piedad como fuente de ganancia. También dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6:5 de su primera epístola. Solo los falsos maestros y los falsos profetas hacen mercadería de los creyentes por avaricia. Así lo dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, 13 y 15, y Judas también, versículo 11. Solo los falsos maestros y los falsos profetas hacen mercadería con los creyentes por su avaricia. Esto no quiere decir, y no resta en nada, mis hermanos, que la iglesia está en responsabilidad de sostener a sus ministros, porque recuerden de que el obrero es digno de su salario. Pero sin embargo, también nos recuerda de que ningún ministro de Cristo está pastoreando por ganancia y tampoco por ganancia deshonesta. La motivación de un ministro no es el sustento económico. Esa no es su motivación. La motivación de un pastor no es lucrarse de la fe. La motivación de un pastor, ya saben, es darle la gloria a Dios, es predicar el evangelio y edificar la iglesia de Cristo, pero eso no quita la responsabilidad del pueblo de sostener a sus ministros, de darles lo necesario, aunque ellos no busquen lucrarse o no busquen vivir del evangelio. Es una responsabilidad de ambos. Uno, del pastor, predicar sin esas motivaciones. No es la motivación del pastor esencialmente su sustento, porque si es su sustento, puede hacer cualquier otro trabajo que le dé sustento. Esa no es la ocupación primordial, pero tampoco puede ser el de la iglesia no sostener a sus ministros. Mis hermanos, se me acabó el tiempo.
dejan o quedan esos textos ahí, el texto de Primera de Pedro, el texto de Hechos 20, el texto de Primera de Timoteo y el texto de Tito. Léanlos una y otra vez y recuerden una cosa antes de terminar, que estos requisitos, aunque señalan el carácter del ministro de Cristo, también le señalan a usted, mi hermano y mi hermana. Todo creyente debe vivir bajo esos parámetros. Todo cristiano debe vivir de esa forma, porque todos estamos buscando la santificación y estamos buscando ser como nuestro Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, hoy por tus misericordias, por tus bondades. El tiempo se hace casi insuficiente, Señor, pero creo que el mensaje es claro. Todos necesitamos ser irreprensibles. Todos necesitamos, Señor, gobernar bien nuestras casas. Todos necesitamos ser fieles con nuestras parejas. Todos necesitamos sujetar en obediencia a nuestros hijos. Todos necesitamos dejar la soberbia a un lado y ser humildes. Todos nosotros necesitamos dejar a un lado, Señor, todas nuestras pasiones y ser controlados por ellas. Debemos evitar eso. Más bien debemos tener dominio propio, dominio que viene de una vida impregnada de tu palabra. Todos nosotros necesitamos no buscar ganancias deshonestas. Este es el carácter de la iglesia de Cristo, el carácter del pastor, es el carácter del pueblo de Dios. Ayúdanos a todos a vivir conforme a tus estándares, no a los nuestros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.